Sí, por supuesto que estoy contento, feliz. Creo que en ese momento pensaba que mi etapa en la Real había terminado porque bueno, el mundo del fútbol al final unas veces puedes estar en un lado, otras veces en otra y bueno, en ese momento necesitaba un cambio, no estaba siendo del todo feliz y bueno, al final pues tenía que tomar esa decisión, una decisión importante en mi carrera, en mi vida, que bueno, estaba completamente seguro de que cambiando de aires me volvería a sentir del todo feliz. Ondo, egiz esan, aldaketa handirik ez da egon horraldetik, baina bai Donostin gustu bezin itxean, beste era bat, herri txikixagoa, eta hemen Bilbon, egiz esan oso gustua, jentik respeto zuaz tratatezta, eta bueno, uste dut, alantxeik segietxe aukela, danontzat hobeto, eta atzanin errezten dago asko, taldekidik horre ukitxe beti albun, eta euran laguntziaz beti juten da gauzi errezagoa. Bueno, yo creo que en aquel momento era joven, bueno, muy joven de hecho, y a esas edades prácticamente a un niño del pueblo pues le cuesta salir porque al final estás metido en un pueblo tan pequeño que la mayoría, casi todos hablan en euskera y sales un poco de esa zona y bueno, te puedes encontrar un poco perdido, pero sí que es cierto que cuando llegué me sentí muy cómodo. De hecho, los días que estuve aquí me sentía como en casa. Y bueno, luego pues a raíz de que pasara el tiempo, pues al final pues el tiempo le pone a cada uno en su sitio. Y bueno, y ahora pues estoy de vuelta aquí y contentísimo de estar. Bueno, siempre se guardan esas imágenes, nunca sabe nadie lo que puede pasar. De hecho, mira a día de hoy dónde estoy. Y bueno, desde pequeño siempre, empecé a ser del Atleti desde pequeño, en mi pueblo además pues casi todos son del Athletic, mi familia, mi gente, luego ya pues pasé a la Real, muchos años allí, al final pues quieras o no, pues uno pues poco a poco se ilusiona con la Real y creo que es una cosa normal y que le pasa a todo el mundo. Pero bueno, estoy aquí en el Athletic, contentísimo de cambiar de aires, de haber tomado ese paso y bueno, espero que las cosas nos vayan algo mejor. Bueno, momento gatxak, erabaki gatxe hartzeko, baina esan duten morun lehen eta beti esan duten morun, nik neuri batu bine ban, neure bizitzi zelan izango zan hobetua eta posaua usteot, eta pentsaran bertan momentu nona etorti zela, eta lantxik izan da. Posik, eskertute presidentiai enjaben guzti etxearren, ni hemen egoteko, eta bueno, usteot demostrara bela ez, presidente klaseran, urtitan, eta ze lortura ben bera ondaun momentun eta dan bitxartin Aletixan izan da kanpasa lortzeko. Eta bueno, esanen berdot, beti ongan eskertute, bai presidentia eta bai beran inguruko jente guztiai, niaz apostatearen. Bai, Kepa betianek esautu izan dute biztaz, eta bueno, berbabe bai kalin ez da, urte asko alkarrei behire eta momentu konparti duten. Placer bat, ona etorrite beste herriko bat eukitxit aldin, hori oso gitxitan gertaten da eta uste dut afortuna hogala horraldetik alkarrea ze honen momentu bizitzen. Eta herri izan egiz izan, danak aletik utizenez, bastante errezagoa, Real egun itxan baino, porque horrek beti launtzen dago, herrikuk launtzen eta animaten egoti, bai momentu honetan eta bai txarretan, gutzati importanti ere bai, momentu txarretan jentik gau egoti, gauzako beto jungo hori zelako, eta etorri nintzen momentutik, eta bai Real ineguan momentun, beti izatezten, zu, ian izatu zen bueltan aletire. Eta momentu aia esan beran sasoin, eta dakaten guzti tokati emoten da aletixea atxik.
Bueno, nerviosismo, ¿no? A pesar de todo, de que lleve ya unos cuantos años jugando en primera, pero bueno, era novedad para mí, un equipo nuevo, llevaba prácticamente pocos días entrenando con mi equipo y al final, pues quieras o no, pues tienes un poquito ese punto de nerviosismo. Pero bueno, al final no fue un debut soñado, es cierto que bueno, no fue uno de los mejores partidos del equipo, pero a pesar de todo veía que este era mi equipo, por la intensidad que metían en cada partido, en cada entrenamiento, la garra que ponían. Yo creo que me veía reflejado en todo el momento con mis compañeros. Sí, yo creo que sí, y además se ve en cada partido, en los partidos que he jugado. Desde el primer minuto me integré estupendamente bien, me han dado esa confianza que uno necesita al llegar a un equipo nuevo, tanto el entrenador como la plantilla, y de verdad que eso al final, quieras o no, nota un jugador y sí que es cierto que el Athletic pues, se asemeja más a mis condiciones de juego y bueno, poco a poco ahí voy demostrando en cada partido. Bueno, esperemos que no tarde en llegar el gol, pero bueno, al final un defensa, está claro que a todos nos gusta marcar un gol, pero bueno, un defensa nunca, yo por lo menos, nunca pues, pienso en meter gol, sino que lo mío es defender y defender de la mejor manera posible e intentar aportar, pues, a partir de intentar aportar pues, todo lo que pueda. Bueno, usteot, normala morun, atzanin bakotxe talde baten danin, bakotxeak berane gauzak defenditen dago, eta bai berak berana defenditen morun, neupe bai neuri. Futboletik aparte, beti izan dut, futbola gauza bata, eta futboletik aparte, dano galaunak, selezioen bai Euskadin eta bai Espainiaz eukirot bai taldin, eta zu, horre atzanin talde baten gazenin, horrez da besteik alkarrei anima, alkarrei apoia, eta alkarreaz, aldo dakagun guzti, aportati taldiai. Eta egiz esan, aritzeaz, neure rifirrafik euki izatxuaz fol barrun, baina hortik aparte, behin aian itxain ona, beste taldeki baten morun, hasiera baten raru, ikusti talde barriñik bazenela, baina izan pertsona ona, jatorra, laguntzeko pres beti, eta ikusten da, urtetenaren bakotxin, dakarren guzti laten dago kanpo folin, eta desgagu bakarri fijaten, sino que jente guzti, inguruko guztik, eskartzetza, entregaten da bene gauza guzti. Sí, yo sabía perfectamente que una vez que llegara aquí, la gente estaría conmigo, me arroparían y de hecho pues, así lo veo y así lo siento en cada partido que salto al campo. Por eso agradecerles, ¿no? Porque al final cualquier jugador quiere tener ese apoyo de su afición y bueno, ahora lo que me toca es corresponder todo eso, ¿no? Jugando y demostrando el nivel que puedo dar. Bueno, usteot, lehenengo gauzi, beti izan dute ondarrutar berba, bai entrevista bakotxin, bai elkarrizketa bakotxin, euskaraz tokate zanin, nik usteot, ondarrutar txena banela, neure espersateko erabatalako eta ustotelako hobeto espersako nala, euskara bat unein baino, por ejemplo, ezta. Eta, bueno, momento importante izan ez nire bizitzan eta, uste neban, keixagoa jako nintxanela ondarrutar berba etxen, euskara bat un baino, orduan, argi neukan, bebai, beti izan dutelako, ondarrutar rengo nebanela, eta, bueno, jentin zer izanak, beti ongori ulertzen da benak eta ez da benak. Baina usteot, esan duten morun, importanti izala, jentiai aleban eta geixen aiati eta ondarrutar esan objetibu etxi eta hasi esan nire erabakixia. No, de hecho, desde pequeño ya empecé de lateral primero y cuando llegué a la Real, pues empecé de mediocentro defensivo, digamos. A partir de ahí, pues bueno, pasaron los años y poco a poco pues fue retrasando mi posición y bueno, es cuando ya di el salto a primera jugando de central
bueno, llevo ya unos cuantos años, digamos, compitiendo todos los partidos. Yo creo que a buen nivel y bueno, de eso se trata. Uno intenta dar lo mejor que tiene en cada partido y demostrar lo que vale y con humildad y con pasión. Bueno, creo que nunca llega el momento, uno nunca se piensa de este es mi año o estoy cerca. O yo creo que, bueno, yo por ejemplo no pensaba ni pasaba por mi cabeza eso. De hecho, cuando ya para mí llegar ya a Sanse, al segundo equipo de la Real, ya fue un logro impresionante. Pues imagínate cuando me dijeron que iba a hacer la pretemporada con el primer equipo, ¿no? Fue un sueño. Cualquier jugador quiere llegar a ser futbolista profesional, pero yo creo que nunca llega ese momento de ostras, estoy cerca, sino que más bien es intentar aportar lo que tienes en cada momento y luego pues, hay factores como la suerte, pues al final la suerte también uno necesita, pero sí que es cierto que si vales pues más opciones de llegar a primera. Bueno, ahí se ve, al final cuando uno está dispuesto a pagar esa cláusula es porque confía 100% en ti, sabe de lo que puedes aportar y te conoce en ese sentido, ¿no? Hablando futbolísticamente y así fue. Yo creo que por eso estaré siempre agradecido al presidente y bueno, yo creo que lleva años demostrando que es un gran presidente. Ya lo dije en su día y bueno, por supuesto que estaré siempre agradecido porque bueno, apostó fuerte por mí, que no es nada fácil hoy en día apostar tanto y bueno, aquí estoy y bueno, me toca ahora pues dar lo que tengo por y para el Atleti. Bueno, pues el cariño que me dieron desde el primer momento, con la humildad con la que trabajan, la disposición, cada cosa que pidas o necesites, ahí están, nunca ponen pega, siempre dispuesto a ayudar. La verdad que me sorprendió bastante cómo funciona dentro de Lezama todas esas cosas y la verdad que pues, me sorprendió y me sorprendió bien. Bueno, egiz esan, Samamen zarra beti izan intensuagoa eta jenti gainera goganelako eta hain kanpo futbol zar bat ikusitz eta nik uste dut diferente izanela beste kanpo futbol guztiz eta hoxe esan politxe, Samamen etortik jokatzea, porque formatesan giru oso zela egitxizietan formatesan eta egiz esan basane gustokoen neban futbole zelai bate jolasteko. Eta gaur egungo Samamez, bai, uste dut argirala edozein jugorei gustako lekukela hemen jokatzi, eta bueno, ikusi utze kanputia zela izelakuran, imaginaia barrutik, ez? Jentez beteta, gainezka, partido bakotxin, eta horren beste jente ikusti taldiai apoiaten, nik uste dut eskartzekurela. Nik uste dut gorra borala kanputik ikusti partido bat, bertan jolasten on baino. Atzanik nerbizu gainezka, nahizu launduen taldia, baina ez dakizu zelan, borkango izan za, eta orduan, tokatezan animati, eta pena bat izan da ez, bai jentintzat eta bai taldintzat, golpe gor bat, dano nahi gendunarako pasa, baina argi eguan esana bat perreza, eta taldik eukan guzti pini ban, eta ezin izan zan, esperon urti ondo maitzi. Argira beste momentu batzu zin, oso gazte, atrapaztan, horrek momentuk, eta bertan momentun egiz izan, eneban pentsaten ez, baina urtik pasala, bat konturatzen juten da, pixkanaka igual, zure etapi talde baten amaitzen dule, eta nire kasun enitzen hain posik sentiuten, ja ilusinoi jausten eukan, ez? Orduan aldaketa hori neban, eta da zein hobeto atletire etorti, beste ilusinoi barri bat ezazteko, eta lantxek ez? Atzea folin hasiko anitzen morun, ilusinoi bardinaz, lehenengoko unin debutan eban moruko ilusinoi bardinaz, eta espero urte asko durati horrek ilusinioik. Bueno, yo creo que las redes sociales hoy en día, al final como
opinan todos y parece ser que todos saben del fútbol, pues hay todo tipo de opiniones. Por supuesto que hay que respetarlas, aunque a veces no las compartas, pero bueno, siempre habrá alguno que hable mal y otros bien. Al final yo creo que los futbolistas somos conscientes de que siempre va a haber el run ese por detrás, y también sabemos que bueno, eso lo tenemos que dejar al margen, saber lo que podemos dar nosotros y bueno, porque si uno empieza a escuchar lo que dice la gente, pues yo creo que cualquier futbolista puede hundirse, y creo que es lo que no debemos de hacer, sino que centrarnos en lo nuestro. Sabemos de qué somos capaces, así que nada, intentar hacer lo mejor posible, pues todos los partidos y todo lo que se nos ponga por delante. Yo creo que sí, yo creo que hay futbolistas que les supera todo eso, y no solo futbolistas, sino que gente, pues los que trabajan en todo ese tipo de cosas. Al final hay mucha gente que igual mentalmente es tan débil que le puede llegar a afectar lo que diga la gente, lo que opine, y por supuesto que habrá y seguirá habiendo casos. En mi caso yo creo que siempre lo he tenido claro, siempre lo he dejado un poco al margen todo eso, aunque me gusta utilizar, claro que sí, pero siempre siendo consciente de que oye, yo sé de lo que puedo llegar a ser, y bueno, sabiendo llevar las dos cosas. Bai, partido berezi bat eta partido gogor bat, zentzu guztietan, ez? Barai, jentin jarreri ez dana bape ona izango, de todo ongora, baina bueno, folin pasatzen den izan gauzati, eta ni profesionalana, ni neuri aldanik eta betu intentako tetxi, eta por supuesto, joango zena partiro bastea eta lan on bat etxea. Gero, jentik zer esan gora ben, da zer egin gora ben, bueno, eura jakin gora be, ni neurin zentra, eta usto ja urte asko darutela primeran, horratxik preokupateko, eta bueno, humildade guztiaz eta go guztikin, partido aurratatea jun, eta listo. Bueno, resumiendo un poco todo lo que he vivido con Xavi durante tantos años, la verdad que creo que tengo la suerte de decir de que yo he podido compartir y jugar con Xavi Prieto muchos momentos buenos, y la verdad que pues bueno, un profesional como la copa de un pino lo ha demostrado durante todos estos años, y por supuesto que agradecer pues lo que me aportó en su día cuando llegué y lo que me ha aportado durante todos estos años. No, para nada. Además, yo creo que se han visto muchos casos, de hecho, y bueno, yo creo que para un vizcaíno siempre es especial jugar en el Athletic, y bueno, al final siempre ha sido un referente el Athletic, estando en la Real o estando en cualquier otro equipo. Creo que siempre ha sido un gran equipo, y que cualquier jugador lo ve así. Y imagínate yo, que soy vizcaíno, y que digamos que desde siempre he mamado todo esto, ¿no? Solía venir a ver partidos, pues imagínate lo que era para mí volver aquí, y lo veía así, lo hice, y siempre estaré muy orgulloso de formar parte de esta familia.